Muy buenos días, estimados estudiantes. Quien les habla su profesor Carlos Pérez del área de matemática. Vamos a desarrollar las situaciones problemáticas de la página 36 al 39 de tu cuaderno de trabajo cuarto grado de secundaria, relacionado al tema de progresión geométrica. Empezamos. Situación número 1. En un concurrido estacionamiento para autos cobran un sol 50 por la primera hora de estacionamiento y por cada hora siguiente el doble de lo cobrado en la hora anterior. ¿Cuánto se pagará por estar estacionados durante 8 horas? Bien, de acuerdo al problema, me indica que la primera hora nos cobran un sol 50. En la segunda hora va a ser el doble de la anterior, en este caso será pues 3 soles. En la siguiente hora será el doble de 3 soles, sería 6 soles. Y así sucesivamente hasta las 8 horas. Vamos a escribir A sub 8. Datos de esta progresión geométrica. Observa cada término. A partir del segundo se obtiene el doble del anterior. Es decir, se va multiplicando por 2. Primer término. Primer término es un sol 50, 1,5. La razón, ya lo determinamos, la razón viene a ser 2. Número de términos, n. ¿Cuántos términos va a tener esta progresión geométrica? Tiene 8 términos, ¿correcto? Entonces escribimos por acá 8. Yo quiero saber cuánto se pagará por estar estacionado durante 8 horas. Entonces, en este caso, vamos a tener que sumar. No se sabe, ¿no? Todo lo acumulado durante las 8 horas. Bien, vamos a aplicar nuestra fórmula que consiste en determinar la suma, ¿no? La suma de los n términos, que es igual al primer término, multiplicado, ¿por quién? Por la razón elevado a la n menos 1. Sobre, todo esto sobre o dividido entre la razón menos 1. Muy bien, yo quiero entonces determinar la suma de todo lo acumulado durante las 8 horas. Reemplazamos, el primer término es 1,5 multiplicado, la razón es 2, elevado a la n son 8 términos, menos 1. Cerramos paréntesis. Todo esto dividido, ¿entre cuánto? La razón, recuerda, la razón es 2, menos 1. Continuamos desarrollando. 1,5. ¿Cuánto es 2 a la 8? 2 a la octava, 12 a la 8 es 256. Menos 1 es 255. Entonces por acá nada más multiplicamos 255. Sobre, en el denominador, 2 menos 1 es 1. Colocaríamos como denominador. Pero te recomiendo, si el denominador resulta 1, ya no lo considera, se sobreentiende. Entonces, nos queda por multiplicar 1,5 por 255. A ver, veamos. 255 por 1,5. Multiplicas normal como si no hubiera coma decimales. 5 por 5, 25. Llevo 2. 5 por 5, 25. Más 2, 27, sigo llevando 2, 5 por 2, 10, más 2, 12. Siguiente cifra, 1 por 5 es 5, 1 por 5, 5, 1 por 2 es 2. Sumamos 5, 7 más 5, 12, llevo 1, 5, 2, 7 y 1, 8, 2 más 1, 3. Observa, tenemos un factor que tiene una sola cifra decimal, entonces en el producto separamos una sola cifra decimal también. Coma. Entonces sería nuestra respuesta 382 soles
con 50 céntimos nos van a cobrar por estar estacionados durante las 8 horas. La alternativa D. Situación número 2. Dejamos caer una pelota desde una altura de 1 metro. En cada uno de los rebotes que da, sube a una altura igual a la mitad del rebote anterior. Pregunta, ¿qué altura alcanza en el cuarto rebote? Bien, este problema lo podemos resolver también de manera gráfica, pero vamos a aplicar en este caso el estudio de las progresiones geométricas. Me indica que en el primer rebote alcanza una altura de la mitad de la altura anterior, ¿sí? En este caso, la pelota estuvo a 1 metro de altura y en este primer rebote alcanzó pues la mitad de 1 metro. En el segundo rebote alcanzó la mitad de la altura anterior, la mitad de 1 medio es 1/4. Tercer rebote, la mitad del anterior 1/4 es 1/8. Y el último rebote, en este caso, alcanza la mitad del anterior, 1/16. Bien, como puedes observar, cada término a partir del segundo, ¿cómo se obtiene? Si me dice que alcanza la mitad, es decir, se divide entre 2, en este caso, cada término a partir, ¿no? A partir del primer término se multiplica para obtener el segundo término. 1 medio multiplicado por 1 medio, esto es igual a 1/4. Y así 1/4 multiplicado por 1 medio es igual a 1/8. Bien, entonces vamos a resolverlo aplicando el estudio de la progresión geométrica. Veamos los datos. Tenemos el primer término, que es el primer rebote, 1 medio. ¿Qué más necesitamos? La razón. En este caso la razón ya sabemos que es 1 medio. Número de términos son 4 rebotes. Y vamos a calcular qué altura alcanza en el cuarto rebote. Es decir, entonces, por acá, A⁴. Esa es nuestra incógnita. Vamos a aplicar la siguiente fórmula. Nuestra fórmula es A⁴n, que es igual al primer término multiplicado por la razón elevado a la n menos 1. Bien, reemplazamos entonces. A⁴, yo quiero qué altura alcanza en el cuarto rebote. Primer término, observa por acá, este es igual a 1 medio, multiplicado por la razón que es 1 medio, elevado a la n menos 1. Observa, ¿cuánto es el valor de n? 4, ¿sí? 4 menos 1, 3. De una vez lo reemplazamos aquí también, 3. Observa, aquí tenemos 1 medio por 1 medio elevado al cubo. Tú puedes aplicar una de las propiedades de la potenciación, producto de potencia de bases iguales. ¿Qué sucede en este caso? Los exponentes se suman, n más m, ¿sí? Entonces, aquí tenemos una base cuyo exponente, en este caso es 1, ¿sí? Entonces, podemos aplicar esa propiedad de la potencia. Escribo como base 1 medio elevado a la ¿cuánto? ¿Qué exponente va a tener? 1 más 3 es 4. Entonces, el exponente va a ser 4 acá. Entonces, siguiente paso, 1 medio a la cuarta. Elevas 1 a la cuarta. Y 1 por 1 por 1 por 1 siempre va a ser 1. Sobre 2 a la cuarta, este es igual a 16. ¿Qué nos queda ahora? Solamente dividir 1 entre 16. A ver, vamos a dividir por acá. 1 entre 16 no se puede dividir. Aumentamos un 0, colocamos en el divisor. Y aumentamos un 0 en el dividendo. 10 entre 16 tampoco, aún no se puede dividir. 0 al cociente y aumentamos otro cerito. Ahora, 100 entre 16, esto es 6. 6 por 16 es igual a 90. ¿Cuánto? 96.
¿Cuánto me falta para 100? 4. Para seguir dividiendo, aumento un 0 en el residuo. 40 entre 16 aproximadamente es 2. 2 por 16 es 32. Para 40 me está faltando 8. Y por último sigo aumentando un 0 y 80 entre 16, este es igual a 5. 5 por 16 es 80. Residuo 0. Entonces, ¿qué altura alcanza la pelota en el cuarto rebote? 0,0625 metros. Que es la respuesta de la alternativa D. Mario tiene 6 tiras de papel del mismo tamaño. Con ella decide elaborar regletas de fracciones. Las tiras han sido recortadas excepto la primera, enumeradas y ordenadas de la siguiente manera. Bien, de acuerdo al gráfico tenemos una tira de papel que no ha sido dividido. Segunda tira de papel que ha sido dividido en 2 regletas. La siguiente, la tercera, en 4 regletas. La cuarta ha sido dividida en 8 regletas. Con la información dada responde las preguntas 3 y 4. Pregunta 3. ¿Cuántas regletas obtuvo con la última tira de papel? Bien, vamos a resolver esta. Vamos a responder esta pregunta. Bien, observa, tenemos que formar nuestra progresión geométrica. En la primera no se ha formado ninguna regleta. Entonces tenemos nuestro primer término. Con la segunda tira de papel se formó 2 regletas. Con la tercera tira de papel se formó 1, 2, 3, 4 regletas. Y así con la siguiente, con la cuarta se formó 8 regletas. Yo quiero saber cuántas regletas se formó con la tira número 6, con la tira de papel número 6. Bien, nuestros datos. Observa el primer término es 1, la razón. Cada tira de papel, observa, se va duplicando, ¿correcto? Se va duplicando. Por 2, 1 por 2 es 2, por 2. Entonces la razón es 2. N, número de términos. ¿Cuántas tiras de papel tiene Mario? 6 tiras de papel. Y vamos a determinar cuántas regletas obtuvo con la última tira de papel. Esa es la incógnita. Bien, ¿cuál es la fórmula que vamos a utilizar? A ver, veamos cuál será nuestra fórmula. La fórmula es la siguiente. Yo quiero saber cuántas regletas se va a obtener con la última tira de papel. En este caso es a su n. Vamos a considerar el primer término multiplicado por la razón elevado a n menos 1. A su 6 entonces sería el primer término 1 multiplicado por la razón. La razón es 2 n6, pero 6 por acá menos 1 es 5. A su 6 entonces es igual a 1. Primero la potencia, efectúa la potencia. 2 a la quinta es 32. Y 1 por 32 es 32. Entonces, ¿cuántas regletas obtuvo con la última tira de papel? 32 regletas. Alternativa B. Pasemos ahora a la pregunta número 4. Mario utilizó todas las tiras de papel. ¿Cuántas regletas elaboró en total? Allá necesito entonces determinar la suma, ¿sí? Entonces la fórmula de la suma para encontrar la suma de todos los términos de esta progresión geométrica es la siguiente. Primer término multiplicado por la razón a la n menos 1 sobre la razón menos 1. Reemplazamos entonces la suma, ¿sí? La suma de los 6 términos de esa progresión geométrica es igual al primer término, observa por acá, el primer término es 1, multiplicado por la razón. La razón, observa por acá, es 2, n viene a ser 6 menos 1.
sobre, a ver, sobre 2 menos 1. Efectuamos las operaciones 1 multiplicado, observa por acá, tenemos 2 a la sexta. 2 a la sexta es 64, menos 1, 63. ¿Sobre cuánto? Tenemos como denominador 2 menos 1, y 2 menos 1 es 1, ¿ya? Te recomiendo que no lo consideres, ¿correcto? Entonces nos queda solamente por multiplicar 1 por 63, 63. Significa que Mario utilizó, al utilizar todas las tiras de papel, elaboró en total 63 regletas. Ahora vamos a resolver la situación número 5. José ha ahorrado 6.144 soles en enero, pero a partir de ese mes solo ha logrado ahorrar cada mes la mitad de lo que ahorró el mes anterior. ¿Cuánto ha ahorrado hasta el octavo mes? Bien, en enero, José en enero me indica que José ahorró 6.144 soles. En el mes de febrero, ¿cuánto ahorró? Se ahorró la mitad del mes anterior. La mitad de 6.144 es 3.072 soles. En el mes de marzo, ¿cuánto ahorró? ¿Cuánto es la mitad de 3.072? Es 1.536 soles. Y así sucesivamente hasta el octavo mes, que será pues en el mes de agosto. Vamos a considerar el término de octavo lugar. Pero nosotros queremos saber cuánto ahorró hasta el octavo mes. Es decir, tengo que saber la suma total. Bien, veamos nuestros datos. Primer término. ¿Cuál es el primer término? 6.144. Necesito la razón. Observa, cada término, ¿cómo se obtuvo? En el mes de febrero, la mitad del mes anterior, y así sucesivamente. Significa que se multiplica 6.124 por un medio, me resulta 3.072. Y 3.072, si multiplicamos por un medio, obtenemos 1.536. Entonces, la razón es un medio. Va disminuyendo, ¿no? La mitad. Muy bien. ¿Qué más necesitamos? Necesitamos conocer n, es la cantidad de términos. Como me dicen que es hasta el octavo mes, entonces nuestra sucesión, nuestra progresión aritmética va a tener 8 términos. La fórmula. Ahora sí aplicamos la fórmula de la suma. ¿Y recuerdas cuál es la fórmula de la suma? Veamos por acá. La suma de n términos es igual al primer término multiplicado por la razón elevado al número de términos que es n, le restamos 1, todo esto sobre, todo esto entre o sobre, ¿cuánto? Entre el valor de la razón menos 1. Vamos a reemplazar entonces la suma de todos los 8 términos es igual a primer término que tenemos, ¿cuánto es? 6.144. 6.144 multiplicado por la razón. La razón es un medio. Pero ese un medio elevado a la n, es decir, 8. Menos 1. Todo esto sobre la razón. La razón. ¿Y cuánto es el valor de la razón? Un medio. Vamos reemplazando cada uno, ¿no? Cada uno los valores de los datos que hemos determinado. Un medio menos 1. Muy bien. Continuamos entonces. La suma
de los 8 términos, vamos a empezar a resolver. 6.144 multiplicado por 1/2 a la 8. 1/2 a la 8. Y 1/2 elevado a la octava, esto es igual a ¿cuánto? A 1 sobre 1 a la octava es 1. 2 a la octava, ¿a qué es igual? Si multiplicas 2 8 veces por sí mismo, 2 por 2 por 2 por 2, esto es igual a 256. Menos 1. Cerramos paréntesis. Todo esto sobre, ahora, 1/2 menos 1. 1/2 menos 1. Vamos por acá a realizar nuestro procedimiento. 1/2 menos 1, ¿cómo efectúas? Puede ser la siguiente manera. Completas denominador la unidad, multiplicas en aspa, 1 por 1, 1, menos 2 por 1, 2, sobre, multiplicas 2 por 1, 2 los denominadores, y 1 menos 2 es negativo 1, sobre 2. Es decir, entonces, 1/2 menos 1 es menos 1/2. Muy bien, borramos esta parte. Continuamos por acá. Ahora, la siguiente parte, continuamos efectuando la suma de los 8 términos. 6.124 lo copiamos, ahora vamos por acá, 6.144 multiplicado, ahora 101 sobre 56 menos 1. A ver, ¿a qué es igual? A ver, podemos hacer lo siguiente, multiplicas 256 por negativo 1, y esto es negativo 256, más 1, esto es igual a ¿cuánto? A 255, pero negativo, ¿sí? 255 negativo sobre 256. Todo esto sobre negativo 1/2. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Observa, en el numerador tiene negativo y negativo. Si divides menos entre menos, toda la operación va a resultar positiva. Entonces no lo vamos a considerar el signo negativo. Y ahora multiplicamos los extremos. En este caso, toda la parte superior multiplicamos por 2. Entonces tenemos lo siguiente. 6.144 multiplicado por 255 multiplicado por 2 sobre, ahora, ¿qué toca? Multiplicar, vamos a multiplicar 256 por 1. Y esto es 256. Ahora, ¿qué tienes que hacer? Entonces puedes multiplicar, ¿no? 6.124 multiplicado por 255 por 2, y esto nos resulta 3.133.440. He dividido entre 256 este es igual a ¿cuánto? 12.240. ¿Qué sería la suma, ¿no? La suma de todos sus ahorros hasta el octavo mes.
La alternativa entonces 12.240 es la alternativa A. Situación número 6. Joaquín es un docente de matemática que acostumbra a dar retos a sus estudiantes. En esta ocasión, les pide calcular el valor del parámetro A para que los números A más 2, 3A más 2, 9A menos 2 sean los tres primeros términos de una progresión geométrica. Veamos la siguiente explicación. Si tenemos los tres términos de una progresión geométrica de la siguiente manera. Primer término es 4, 12 y 36. Tengo los tres términos de una progresión geométrica. La pregunta es, ¿cuánto es la razón? Ya te habrás dado cuenta. La razón es 3, ¿correcto? 4 por 3, 12, 12 por 3, 36. La razón es constante. ¿Cómo obtengo la razón de otra manera? Dividimos el segundo término, que es 12, entre 4, entre el primer término. Y esto debe resultar igual también el tercer término, 36, entre el término anterior, que es 12. 12 entre 4 es 3. 36 entre 12 es 3. Observa entonces, la razón es 3. Y ahora, hacemos también de esta manera, A más 2, el mismo procedimiento, para encontrar el valor de A. 3A más 2, el segundo término, y 9A menos 2. Entonces, vamos a hacer lo mismo que este ejemplo. El segundo término lo voy a dividir entre el primer término. Entonces sería 3A más 2 entre el término anterior, que es 3A A más 2. Y esto es igual, vamos a dividir ahora 9A menos 2, el tercer término, 9A menos 2, entre el término anterior. ¿Y cuál es el término anterior? 3A más 2. Muy bien. Para encontrar el valor de A, vamos a multiplicar en aspa, cruzado, de la siguiente manera. Vamos a expresar 3A más 2 multiplicado por 3A más 2. Igual, ahora, los otros dos factores, A más 2 por 9A menos 2. Escribimos por acá A más 2 multiplicado por 9A menos 2. ¿Y cómo multiplicamos? El primer término de este factor, que es 3A, vamos a multiplicar por cada uno de los términos del otro factor. Entonces, tenemos 3A por 3A, esto es igual a 9A, A por A es A al cuadrado, más 3A por 2, que es positivo, esto es igual a 3 por 2A es 6A. Ahora, pasamos al siguiente término, que es 2, multiplicamos por cada uno de los términos del siguiente factor, ¿no? 2 por 3A. Esto es igual más, hay que tener en cuenta los signos, positivo a ambos factores, 2 por 3A, 6A, más por más, positivo, 2 por 2, 4. Igual, de igual manera, multiplicamos los dos factores siguientes. A por 9A, esto es igual a 9 al cuadrado. A por menos 2, esto es igual a negativo 2A. Continuamos. Multiplicamos ahora más 2 por 9A,
Esto es igual a 18A. Más 2 por menos 2, menos 4. Bien. Una vez que ya has multiplicado, observa en el primer término, en el primer miembro, tenemos 9 al cuadrado. Y en el segundo miembro tenemos también 9 al cuadrado. Cancelamos. Sumamos 6A más 6A. Vamos a borrar esta parte. Vamos a poner por acá. Vamos a dividir la pizarra. 6A más 6A, este es igual a 12A. Más 4, igual. Ahora vamos a reducir términos. Menos 2 más 18A. Signos diferentes se restan y este es igual a 16A. Menos 4. Ahora, transposición de términos. Me conviene pasar 12A al segundo miembro y menos 4 al primer miembro. Obtenemos 16 menos 12, a ver por acá, 16A menos 12A, 4A más 4. 4 más 4, 8. 16A menos 12, este es igual a 4A. Ahora, quiero encontrar el valor de A. Está multiplicando a 4. Dividimos 8 entre 4. Este es igual a ¿cuánto? A 2. Y es de esta manera que encontramos el valor de A. La respuesta, la alternativa B. Problema número 7. Dado un triángulo equilátero, cuyo perímetro es de 10 centímetros, se forma un segundo triángulo uniendo los puntos medios del primero. Asimismo, se forma un tercer triángulo juntando los puntos medios del segundo, y así sucesivamente. Determina la suma de todos los perímetros de los triángulos que se van formando hasta el sexto paso. Bien, empezamos entonces por el primer triángulo equilátero. Recuerda, un triángulo es equilátero si sus tres lados tienen la misma longitud, ¿correcto? ¿Y qué me dice el problema? Que su perímetro de este primer triángulo es de 10 centímetros. Además me indica que uniendo los puntos medios de sus tres lados, se forma otro triángulo equilátero. De esta manera. Y otro tercer triángulo, si lo unimos sus puntos medios, se va a formar otro triángulo equilátero. Ahí está. Además, si sabemos nosotros que el primer triángulo, su perímetro es de 10, y como se formó el segundo triángulo, de los puntos medios, uniendo los puntos medios del primer triángulo, su perímetro va a ser la mitad, 5 centímetros. Y el tercer triángulo va a ser la mitad del anterior triángulo, es decir, entonces 2,5. Su perímetro. Recuerda, el perímetro es la suma de las longitudes de sus tres lados, ¿correcto? Ahora, vamos a determinar los términos de la progresión geométrica. El perímetro del primer triángulo es de 10 centímetros. El segundo triángulo, su perímetro es 5 centímetros. Del tercero es 2,5. Y así sucesivamente hasta el sexto paso. Bien. Observa, cada término, ¿no?, va disminuyendo. En este caso, observa, la razón es constante. Y si te das cuenta, la razón va a ser un medio. Es un medio. 10. Si lo multiplicas por un medio, resulta 5. 5 multiplicado por un medio es 2,5. Bien, puesto que va dividiéndose entre 2. Determinamos los elementos, los términos
tenemos el primer término de la progresión geométrica es 10. La razón es constante, 1/2. Número de términos, yo quiero hasta el sexto paso, es 6. Y como quiero determinar la suma de todos los perímetros, entonces la suma de esos 6 términos. ¿Correcto? Ahora, vamos a aplicar nuestra fórmula de la suma. Suma de los n términos de la progresión geométrica, este es igual al primer término multiplicado por la razón elevado al número de términos menos 1. Todo esto sobre, recuerda la fórmula, sobre la razón menos 1. Muy bien, ya tenemos la fórmula. Vamos ahora a reemplazar la suma de los 6 primeros términos de la progresión geométrica. En este caso, la suma de los perímetros, este es igual al primer término, es 10, por acá lo vamos a escribir, 10, multiplicado, porque en la razón es una fracción, 1/2, pero esto elevado a un exponente 6, menos 1. Bien, vamos a escribir por acá un corchete por acá, para diferenciarlo. Ahí está. Todo esto sobre la razón. ¿Cuánto es la razón? 1/2. Menos 1. Efectuamos suma de los 6 primeros términos. Este es igual a 10. Ahora, ¿qué consideramos? 1/2 a la sexta. Por acá nuestro corchete. Ahí. 1/2 elevado a la 6. 1 a la 6 es 1. Entonces por acá escribimos 1 sobre 2 elevado a la sexta. 2 a la sexta. 2 por 2 por 2. ¿Cuánto es? 64. Entonces escribimos por acá 64. Menos 1. Bien. Corchete, entonces cerramos nuestro corchete. Ahí está. Listo. Todo esto sobre... ¿Cuánto es 1/2 menos 1? A ver, 1/2 menos 1, este es igual a negativo 1/2, menos 1/2. Recuerda, puedes resolver de la siguiente manera: 1/2 menos 1, escribes 1 como denominador y multiplicas en aspa. 1 por 1, 1, menos 2 por 1, 2. Multiplica los denominadores, 2 por 1, 2. ¿Y cuánto es 1 menos 2? Este es igual a negativo 1 sobre 2. Y así es que sale en esta parte del denominador negativo 1/2. Bien, continuamos por acá. La suma, entonces, de los 6 primeros términos, suma de todos los perímetros, hasta el sexto paso, aquí es igual entonces. Vamos, 10, por acá, 10, 1, un 64 menos 1. A ver, por acá vamos a hacer nuestro procedimiento. Borramos esta parte. ¿Cuánto es un 64avo menos 1? Igual también 1 como denominador. Y ahora multiplicamos en aspa. Empezamos por la derecha. 1 por 1, 1 menos 64 por 1, 64. Denominadores multiplicamos. 64 por 1, 64. 1 menos 64, negativo 63. Sobre 64. Muy bien, entonces ya tenemos la respuesta. Vamos por acá entonces a reemplazar. Sería, ¿cuánto? 10, aquí lo borré, era 10 negativo 63 sobre 64. Bien, todo esto sobre, ¿cuánto?
sobre negativo 1/2. Continuamos. ¿Qué hacemos ahora? Fácilmente multiplicamos los extremos sobre medios. Muy bien, entonces multiplicamos 10 por negativo 63 por ¿cuánto? Por 2 sobre, ¿qué tenemos acá? 64 por negativo 1. Y 64 por menos 1, esto es igual a negativo 64. Ahora, si multiplicas 10 por 63 por 2, esto resulta, ¿cuánto? A ver, si multiplicamos, esto nos resulta 1260. Negativo. Pero observa, si todo el numerador en este caso tenga un signo negativo, dividido entre un signo negativo, va a salir positivo. Entonces vamos a considerar positivo nada más 1260 sobre 64. ¿Correcto? Todo esto sobre 64. Dividiendo, tenemos que nuestra respuesta al dividir nos resulta 19,6875. Muy bien, eso es todo por hoy y conmigo será hasta la próxima oportunidad. Gracias.